buenos días, señores. Ha llegado el viernes nuevamente y nosotros felices de acompañarles desde acá en Saludando, conectando con la salud y el bienestar de todos ustedes. Para nosotros un placer. Y bueno, en el día de hoy me acompaña el doctor Néstor Salcedo, quien es ginecólogo y especialista en la reproducción. Precisamente de ese tema estaremos hablando, de ciertos casos en los cuales la maternidad quizás se complica un poquito, podremos decir. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme a su programa. Vamos a partir de una noticia, digamos que del arte y el espectáculo, pero enfocándola en la salud como nos compete. En los últimos días hemos visto a Selena Gómez en diferentes titulares y uno de ellos es que la joven acaba de anunciar que no puede gestar a sus hijos o que esto no es seguro para su salud. Y precisamente, anteriormente también la hemos visto mencionar que la artista tiene diferentes temas de salud, tiene lupus, ¿cómo se llama? Diagnosticada también con bipolaridad. Sí. Y son factores que pueden afectar, digamos, que a este proceso de maternidad. Mira, realmente la infertilidad es una parte de la ginecología que se trata no solo de realizar ese deseo de la familia de tener sus hijos, sino de investigar cuáles trastornos, cuáles problemas, cuáles enfermedades a través de los años son las que aquejan, las que provocan que los pacientes no tengan sus hijos. Entonces, nosotros nos encargamos de buscar la solución a esas problemáticas, como en el caso de esa joven artista, Selena, donde ella es una paciente que no es que no pueda tener hijos. Ella sí puede tener hijos, pero cursa con dos enfermedades muy importantes que pueden ocasionar problemas a la hora de ella tener la gestación. O sea, la paciente sí puede quedar embarazada, pero lograr el embarazo a término sin complicaciones para ella sería muy difícil por esas dos patologías. Tanto el lupus como el trastorno bipolar que ella tiene, son dependientes de una gran cantidad de medicamentos que en su mayoría son de categoría X, medicamentos que hacen daño directamente al feto. Entonces, muchas pacientes optan por tener lo que se llama vientre subrogado, que se trata de, con sus óvulos y el esperma de su pareja, lograr realizar, unir y formar entonces un embrión. Ese embrión se implanta en una paciente X. Esa paciente durante sus 9 meses tiene ese bebé, pero genéticamente es hijo de Selena. Es importante destacar que en nuestro país eso no se puede realizar. Importante. ¿Por qué? Porque nosotros en medicina de aquí y de todos los países estamos regidos por normas y leyes que para usted practicar cualquier tipo de procedimiento médico, primero debe estar avalado por una ley. O sea, si la ley te lo permite, tú practicas el ejercicio. Hay cosas que en nuestro país no se realizan, aunque en la mayoría de países del mundo sí. ¿Por qué aquí no se realiza ese tipo de práctica? Porque en nuestro país el padre y madre del bebé es esa madre que da a luz al niño, aunque genéticamente sea hijo de quien sea. O sea, esa mamá es, o sea, aunque usted le hagan una implantación por donación de embrión, realmente usted es la madre del niño, la que da a luz. Por eso en nuestro país esa práctica, lamentablemente, es necesaria en algunos pacientes y tienen que enviarse al exterior. No se realiza. Y actualmente, ¿usted considera que en un futuro, no sé, nos encaminaríamos hacia esa opción de salud para las mujeres en República Dominicana? Claro. ¿O se ha estado evaluando esa parte? Realmente, hoy en día, nuestros senadores, diputados, cada vez más están evaluando, viendo las normas de salud, qué puede cambiar, qué puede ser mejor en un país, y vamos a un buen camino. No dudo que en un futuro, claro, no sé cuándo, no solamente el vientre subrogado, sino otras normas, otras prácticas médicas que se realizan en otros países, en nuestro país lleguen a realizarse. Todo siempre y cuando sea en beneficio de la familia dominicana.
De acuerdo. Doctor, esa parte en específico del vientre de alquiler, como comúnmente Sí, le claro. llamamos acá, también tiene un tema, digamos que emocional y Realmente, afectivo, porque como usted decía, aquí la madre es, ¿verdad?, quien da a luz al bebé, pero y sí. luego, ¿cómo yo me desprendo para entregar esa criatura que yo concebí en mi cuerpo? En otras ocasiones que me han invitado al programa, siempre hemos hablado de que la medicina hoy en día se realiza con un equipo. La paciente, y no solo la paciente, sino el padre de esa criatura, todos deben ser evaluados y dirigidos por un personal de psiquiatría o psicología, donde antes de programarse inclusive el procedimiento, esa familia se someta a esas terapias para que al final, cuando ya se desenvuelva y se llegue a la conclusión del nacimiento del bebé, ellos puedan entender el caso. Es muy difícil. Nosotros como médicos solo emitimos opiniones, pero el sentir de una madre es algo impresionante. Eso nosotros no podemos quitarlo, decir no va a ser así. O sea, es una preparación que se tiene que tener muy grande para eso. Yo me imagino que en ciertos casos debe ser un poco complejo. Claro. Tomar esas decisiones. Es así. Pero que, como usted indica, gracias a la ciencia, y que qué bueno que ciertos avances en la medicina permiten esta opción para aquellas Claro que sí. pacientes que lamentablemente no tienen como, ¿verdad?, alternativas. Sí. Son muchas las alternativas que existen hoy en día para la fertilidad. Hay que recordar que antes, digamos unos 10 años atrás, la tecnología o el avance que teníamos en reproducción humana era muy diferente, aunque ya hay nacimientos in vitro desde esa época. Pero hoy en día contamos con múltiples opciones. Pero lo que más se recomienda es que la pareja a temprana edad empiecen a estudiarse, empiecen a investigar, porque hoy en día, principalmente las damas, someten o esperan más que antes para tener su bebé. O sea, antes una paciente con 20 y pico de años ya quedaba embarazada. Hoy en día las damas, por lo menos de nuestro país, han avanzado increíblemente hasta el punto que son más las mujeres que están estudiando que los hombres. Sí. Eso se ve en los colegios, eso se ve en las escuelas, eso se ve en la universidad, y eso es un logro increíble. Y yo espero que siga así. Entonces, esas madres postergan su embarazo, pero hay que recordar que aunque usted se sienta joven, que aunque usted vaya al gimnasio, aunque usted no sufra de nada, usted tiene 35 años. Y para su cuerpo son 35 años. Y hay un factor cronológico que está ahí. Hay un sistema que tenemos donde esos óvulos ya se van gastando, ya usted va perdiendo el porcentaje de una reserva que usted posee, que es la reserva ovocitaria, que luego es más complicado quedar embarazada de forma natural. Precisamente tocando ese tema, doctor, ¿qué posibilidades o qué opciones hay de esas jóvenes que usted menciona, por ejemplo, para retrasar la maternidad, pero conservar la fertilidad? No sé si lo pregunté bien. Excelente. Hay un factor, sobre todo en ustedes, que es el factor hormonal, quien a través de los años va cambiando, y ese factor influye sobre lo principal, que es los óvulos. Todos los meses ustedes no producen un óvulo, ustedes maduran un óvulo, pero ese óvulo es una reserva que yo tengo, que voy gastando mensualmente, hasta el punto donde ya me quedo sin esa reserva. Cuando tengo 35 años, que se le da digamos, la mitad de la reserva, ya usted tiene menos de la mitad del porciento de quedar embarazada en comparación con 35 años antes. Es por eso que si usted es una persona que piensa quedar embarazada luego de los 30 años, diríjase a un ginecólogo, y si el caso amerita un ginecólogo con una subespecialidad en reproducción humana, también ir, donde usted le van a hacer ciertos exámenes, y esos exámenes médicos le van a decir qué tanto tiempo tengo, si puedo postergar tantos años, o si debo en ese momento tratar de quedar embarazada.
Doctor, lo que usted no sabe es que yo creo que hice la pregunta también para mí. Usted me está dando un sermón aquí, no lo sabe. Bueno. Pero lo bueno es que hay tiempo y que hay opciones para, Claro que sí. como todo en la vida, si lo Sí, hacemos claro. con tiempo y prevenimos ciertas cosas, podemos obtener ciertos resultados, en verdad. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa comercial. Usted quédese con nosotros, que continuamos con más en Saludando. Continuamos conversando con el doctor Salcedo, quien es ginecólogo y especialista en reproducción. Doctor, a modo general, digamos, y ya usted como, ¿verdad?, que recibe ciertas pacientes, ¿cuáles son esas causas más comunes que usted puede mencionarnos que conllevan a la infertilidad en una mujer? Una de las primeras causas es el factor hormonal, como hablamos. O sea, usted puede tener un desorden hormonal y ni siquiera saberlo, porque no siempre en su cuerpo usted va a ver las manifestaciones que ocurren a nivel hormonal. Las causas como obstrucción tubárica, que es donde se hace en sí la unión entre el óvulo y el esperma. Pero la obstrucción tubárica viene por múltiples factores, siendo prácticamente el principal de ellos las infecciones vaginales. Esas infecciones que se dejan y no se tratan, dan como repercusión a que ese tejido, que es la trompa uterina, que es uno de los tejidos más vamos a decir, más sensible a esos factores infecciosos, puede inflamarse y provocar una obstrucción, donde no solamente usted tiene el factor que puede ocasionar la infertilidad, sino que también usted le podría pasar lo que se llama un embarazo ectópico o fuera de lugar. Hoy en día también tenemos el factor masculino, que antes era un poco visto, pero ya también se ve mucho. Y los hombres, al igual que las damas, tienen que realizarse su evaluación. Tienen que realizarse el espermatograma, que es un examen bien sencillo, pero que hay que tomar medidas para realizarlo. Ya no se estudia individual a las pacientes, sino que se estudia a la pareja, donde buscamos si hay factores masculinos, factores femeninos, o en muchas ocasiones hay factores mixtos. Y hablando de la vida en parejas, ¿cuándo debemos como que identificar como, ok, hay algo que no anda bien, es el momento correcto para ir a un especialista? Excelente. Es una pregunta que es el top de toda paciente. Inclusive le aconsejo a las pacientes que cuando vayan a su ginecólogo el día antes, tomen notas y lleguen con su mascotita. Y ahí pregunten, mire doctor, yo quisiera saber esto, yo quisiera saber aquello. ¿Por qué? Porque muchas veces usted va, le hace una pregunta al médico y cuando el médico le contesta, se pierde de muchas cosas que quizás usted la tenía presente. Aunque muchos médicos utilizan medios como el WhatsApp y otras redes para contestar, lo mejor es que usted lleve su nota y le pregunte. Esa pregunta es esencial. ¿Por qué? Debo preguntarme si está pasando algo si tengo un año con mi pareja teniendo intimidad y no tengo un embarazo. Tengo que valorar qué está pasando y entonces ya proceder a estudiarme. Ojo, eso es en la paciente que son menores de 35 años. Si la paciente tiene 35 años, ya a los 6 meses hay que tomar medidas para buscar ese embarazo. Y si la paciente tiene entre 38 y 40 años, debe ser inmediato la toma de medida. Ok. En ciertos casos se presentan, digamos que, síntomas o situaciones que son como que aparentes, como tangibles, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay, digamos, pacientes que tienen años intentando, parejas, intentando concebir una criatura. Claro. Y tras estudios van, estudios vienen, y no, como que no se determina o no se da, no sé cómo explicarlo, como más allá, ¿qué viene? Porque cuando no se ve, como todo está normal, por decirlo de esa manera, todo está perfecto. ¿Qué sucede? Si usted tiene un médico y usted tiene ya un tiempo tratando con ese médico y usted no puede llegar a una conclusión de qué le está pasando, lamentablemente tiene que abandonar a ese médico y buscar otra opinión.
En nuestro mundo de medicina hay que recordar que existen las especialidades, pero también existen las subespecialidades, que se tratan directamente del factor que quizás es lo que usted quiere tratar. Esas pacientes que tienen problemas, o la pareja, como usted bien lo dice, deben estudiarse ambos desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que simplemente con tener relaciones íntimas programadas quedan embarazadas. Y son pacientes que me llegan a la consulta que tienen años buscando un embarazo, pero quizá no se ha dado que usted tenga intimidad cuando esté ovulando. En el momento preciso. En el momento preciso. Y con una simple tabla, llevando cuándo fue su última regla, mire, usted va a tener intimidad tal día y tal día. Por lo regular, se le explica a la paciente que debe tener intimidad 5 o 6 días antes de su ovulación para mejorar la calidad espermática. Y ya el día que está ovulando, tener intimidad. Recordando, que el esperma dura 72 horas vivo en vagina cuando la paciente está ovulando, ya que hay una sustancia propia del cuello de la matriz que ayuda a que sobreviva ese esperma y usted tiene más probabilidades de quedar embarazada, claro, en esos días. ¿Afecta el estrés? 100%. A la fertilidad 100%. Y a concebir ese hijo que estamos buscando. 100%. Una de mis recomendaciones a las parejas es que primero se pongan de acuerdo, que hablen entre sí, que lleguen a un punto, no estresarse. Y más en parejas que ya se han estudiado y la mayoría de los factores están negativos. O sea, no tenemos una situación per se hasta el momento por la cual usted no puede tener sus hijos. Realmente, hoy en consulta tengo una paciente que tenía 10 años buscando quedar embarazada. 10 años. Esa paciente no se le administró ningún medicamento. A su pareja no se le administró ningún medicamento. Y hoy en día esa paciente ya tiene 16 semanas de embarazo. O sea, sin tratamiento, sin doctor, tratamiento, esas pastillas nada, que a veces afectan otros organismos, otros procesos en el cuerpo. Ningún medicamento. Solamente se conversa con la paciente y se llega a la conclusión de cuándo organizarme. Sí, es importante tener un ciclo menstrual normal, donde usted no dure más de 28 a 35 días para ver su regla. Entonces son pacientes que están normal y muchas veces le administran un sinnúmero de medicamentos que realmente no tienen sentido. Porque primero debemos partir de lo normal y si encontramos alguna complicación, entonces tratarla para mejorar esa función reproductora en las pacientes. Usted mencionaba también mucho el tema de las hormonas. Sí. Bueno, no soy madre, ya lo dije, ya me delaté, ni soy tampoco experta en el área, pero hay algo que he escuchado mucho, la llamada prolactina. Sí. Como que si está a ciertos niveles, no hay manera de quedar embarazada o que eso es como tedioso controlarlo, no sé cómo realmente, se maneja. Uno de los factores que es más importante hoy en día es la alimentación. Hace unos años se desconocía la gran importancia que tiene la alimentación sobre todo en nuestro cuerpo y principalmente en el sistema hormonal. Entonces, cuando tenemos un consumo excesivo de grasa, lo que nos lleva a un sobrepeso, tenemos un descontrol hormonal que es secundario a la alimentación. Si controlamos el peso en el paciente, por sí solo, la ovulación va a venir. Entonces, ahí necesitamos un nutriólogo. Si se dan cuenta, son muchos los médicos de los cuales tenemos que apoyarnos y tener una unión que en donde ese médico me comente la paciente y me diga, Salcedo, mira, ya la vi, tenemos un plan de cierta manera, esto y esto. Y digo, oh, qué bien, mira, ayúdame con esto, necesito que ella tenga tal peso para tal fecha. Y se logra. Si la paciente pone de su parte, que es lo primero, claro, se lleva y hace lo que el médico le dice, le va excelente. La prolactina es una hormona que es la encargada de producir leche, sobre todo esa leche materna que vemos en las pacientes que ya dan a luz. Entonces, si esa hormona está elevada, es casi concluyente que es casi imposible que usted quede embarazada. Entonces, tenemos que controlar esa hormona con un medicamento. Sin contar que esa hormona es sumamente peligrosa. ¿Por qué?
porque en pacientes que tienen un descontrol fijo de esa hormona pueden llegar a tener inclusive un tumor cerebral. Wow. Sí. Entonces, a veces lo vemos como tonto ciertas cosas que en ese momento sí son sencillas y tontas, pero en un futuro, si usted no la corrige, se convierte en un gran problema de salud para usted. Sí, por eso es importante como ese seguimiento y que cuando sabemos que identificamos un factor, como ir a la causa y no descuidarnos, porque Claro. mire como usted me dice que esa hormona que está directamente relacionada con la leche materna y demás, me puede provocar algo tan drástico. Sí, sí. Para la producción hormonal necesitamos de la grasa propia, que es, por así decirlo, la base. Pero hay que recordar que las hormonas no solamente son producidas y dirigidas por los ovarios. También hay un factor cerebral donde muchas estructuras tienen que tener un balance entre sí para que ese ciclo hormonal se dé, para que esa menstruación me llegue y me llegue en una cantidad adecuada, para que mi ovulación esté adecuada, que aunque va de la mano con la menstruación, no es lo mismo. Hay un ciclo menstrual y hay un ciclo de ovulación, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que a la vez marchan juntas. Y como usted dice, es importante que con una tablita, como usted ponía el ejemplo, sí. nos podemos ayudar, porque de hecho hay muchas mujeres que no tienen idea o no llevan como eso de, solo me llega la menstruación tal día y ya. Y ya. Sí. No llevamos como un enfoque más profundo de ese ciclo completo. Claro, porque hay pacientes que tienen un ciclo menstrual normal e inclusive utilizan ese método de ritmo para no quedar embarazada. Usted sabe cuándo usted está ovulando y con su pareja teniendo intimidad, no los días fértiles, es casi imposible que usted quede embarazada. Ahora, las pacientes que tienen un descontrol realmente no saben cuándo están ovulando. Exacto. Y nosotros, cuando nos llega la paciente, como ginecólogos, las pacientes nos dicen, bueno, yo no quiero tener hijos, un tratamiento para que no quede embarazada, sea DIU, pastilla, los medicamentos que son inyectados, pero usted sabe si esa paciente puede tener hijos. O sea, estamos usando un medicamento. Estamos bloqueando algo, pero no sabemos si en realidad la paciente puede tener hijos. Entonces, toda paciente que va a utilizar un método anticonceptivo debe por lo menos realizarse evaluaciones mínimas para entonces iniciar el uso de anticonceptivos, como una prueba de embarazo, pruebas hormonales básicas, hemograma, orina, analíticas convencionales, así como también si la paciente ya inició a tener intimidad, una sonografía transvaginal, que sería lo más importante para nosotros determinar ovarios, útero y ver cómo esas estructuras están antes de iniciar una terapia anticonceptiva. ¿Cómo afecta en las madres jóvenes, ya que llevan un uso, digamos, prolongado a largo plazo de tratamientos anticonceptivos? ¿Cómo afecta eso al cuerpo para la hora de que yo diga, ok, ya quiero parar esto y quiero concebir? ¿Puede haber un riesgo, como si es algo ya, no sé si el cuerpo, decirlo popularmente, como con el cuerpo contaminado de ciertos medicamentos? Ahí vamos. Podemos partir por la menstruación. Realmente la menstruación es, usted lo crea con la finalidad de reproducirse. Hay pacientes que no ven la menstruación cuando están utilizando anticonceptivos y se asustan, que si estoy sucia, que un sinnúmero de cosas que realmente no es así. Usted no la formó porque usted se le está administrando un medicamento que evita que eso pase con la finalidad de no quedar embarazada. Claro. Los anticonceptivos orales hasta ahora no existe un tiempo limitado donde la paciente lo utilice. Pero es recomendable que si usted se está programando para en 1 año o 2 tener su hijo, concebir, por lo menos 6 meses antes ya usted pare la utilización de esas hormonas para así que el cuerpo regrese a su estado prácticamente natural. Ahora, hay pacientes que no tienen ninguna problemática, que son pacientes que están usando anticonceptivos con la finalidad solamente de no quedar embarazada. Esa paciente
se suspende este mes y el mes siguiente se puede programar para tener hijos, y lo hemos hecho en la consulta y ningún tipo de problema. Excelente. En prácticamente todos los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes con anticonceptivos, el que llamábamos Implanon, que es el que se utiliza en el brazo, los anticonceptivos como el DIU, que es un producto de cobre que hace una obstrucción en el cérvix y provoca una inflamación en esa zona y no permite el paso del espermatozoide. Entonces, la mayoría de anticonceptivos, pararlo unos 2-3 meses antes, inclusive hasta 6, y luego usted puede iniciar su vida sexual con finalidad de tener sus hijos. Excelente, doctor. Ya casi estamos finalizando. Vamos a hacer otra pausa y continuamos con más en Saludando. Excelente. Gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de Teleuniverso Canal 29. Doctor, antes de marcharnos, tenemos todavía, siempre digo lo mismo, nos quedan muchas preguntas siempre, sí. Pero bueno, hablando de avances en la salud y la tecnología, que también, gracias a Dios, influye mucho en las opciones y alternativas que tenemos para salvar vidas, ¿por qué no? Ahora mismo, ¿cuáles son esas novedades o esas facilidades que se tienen en cuanto al tema de fertilidad en su área de trabajo? Hoy en día contamos con múltiples medios para lograr que las parejas puedan tener ese deseo, esa bendición de tener sus hijos. Realmente yo que tengo 2 y vivo feliz con mi muchachito, exhorto a todas las parejas que luchen hasta el fin para poder tener sus niños. Hoy contamos con mucha tecnología. Una de las que más menciono es que en el HOMS, que es el centro donde yo trabajo, tenemos una tecnología de punta que es el sistema quirúrgico Da Vinci. Tenemos pacientes que tienen problemas estructurales, pacientes que ya la operaron para no tener hijos, o sea, le cortaron las trompas uterinas, que es el método más común que se utiliza. Y con ese aparato podemos lograr que esa paciente, de forma natural, luego de la cirugía, tengan la posibilidad de volver a tener sus hijos. Claro, no todas las pacientes califican para ser operadas con el sistema quirúrgico Da Vinci y no todas las pacientes califican para hacerle una recanalización tubárica. Tenemos pacientes que han tenido problemas luego de estar embarazadas y es el problema de sostener ese embarazo. Pacientes que pierden de forma espontánea su embarazo y con ese sistema tenemos la ventaja de hacer un procedimiento que se llama cerclaje. Pero no es el cerclaje común que se hace en ginecología, que es a través de la vagina. No. Este cerclaje se hace vía abdominal con el sistema quirúrgico Da Vinci, donde ayuda, usted coloca como una especie de retención que te ayuda a que el embarazo se conserve por el tiempo que tú necesitas, que es el famoso cerclaje transabdominal vía laparoscópica asistida por robot. Y así hay un sinnúmero de beneficios y de métodos que se utilizan hoy, desde la IPSI, que las famosas in vitro, como la gente la conoce. Sí. Dentro de ellas hay muchas diferentes. También tenemos esas pacientes que ya solo con medicamentos simples pueden llegar a tener su embarazo. Tenemos tratamientos en los hombres que antes no se utilizaban, hoy en día se utilizan. Inclusive la mayoría de los biólogos de la reproducción utilizamos los medicamentos en común, medicamentos que se le administran a la madre o a la futura madre y al futuro padre en conjunto, para llegar a que ambos tengan, el hombre una mejor calidad espermática y la paciente una mejor calidad ovocitaria para la hora de la gestación. Doctor, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. De verdad que ha sido una conversación sumamente interesante. Nos vamos, digamos que cargados de conocimiento y sobre todo de conciencia y educación para dar continuidad a esos factores que vemos que quizás no andan del todo bien. Y por qué no también hacer evaluaciones preventivas, como usted bien nos recomendó. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. A usted, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y bueno, que tengan feliz fin de semana.